Una noche de gala en Madrid, bajo las lámparas brillantes del Ritz. Cuando una mujer es humillada por su exmarido y su joven amante, nadie imagina lo que está a punto de suceder. Porque en medio del salón, ante todos los presentes, un poderoso inversor se levanta, se acerca a ella y la besa con calma y firmeza, cambiando en un instante el rumbo de la velada y el destino de más de una vida. Lo que sigue es una batalla de orgullo, de poder y de justicia fría y necesaria. Y créame, no verá venir el desenlace hasta que avancemos juntos en esta historia. Cuéntenos desde dónde nos escucha y a qué hora está compartiendo este momento. Deje su comentario abajo. Nos encantará saber de usted. A veces el pasado llama de la forma más elegante. Un sobre grueso con letras plateadas que esconde un reto imposible de ignorar. Clara lo encontró a primera hora, apoyado contra la puerta de su piso en Toledo, mientras la luz oblicua del otoño enrojecía los tejados y el aire traía olor a pan recién hecho. Lo tomó con cuidado. Notó el peso noble del papel y la cera. Y antes de abrirlo, ya supo que no era un correo cualquiera, porque ese tipo de sobres no llegan por casualidad. Había pasado años, reconstruyéndose en Toledo, lejos de las sombras de Javier, y ese tiempo la había hecho más serena, más atenta a los detalles sencillos. El paseo por la plaza al anochecer, los bocetos de interiores en su cuaderno, el saludo del vecino que sacaba al perro, la tranquilidad de saberse dueña de su ritmo. Aún así, el corazón le dio un salto al leer el remitente. Una invitación formal al gala tecnológico en el Hotel Ritz de Madrid, la noche del sábado, con su nombre escrito con letra fina y un tono que sonaba a cortesía y desafío al mismo tiempo. Cerró los ojos un instante. Respiró. Dejó el sobre en la mesa junto a las llaves y el bolígrafo de tinta azul. Se preparó un café, miró la ciudad desde la ventana y recordó la vida que había dejado atrás, con sus brillos y sus grietas, con el dolor que, pese a todo, había aprendido a nombrar sin rencor. No tenía obligación de ir. Nadie podría reprocharle una ausencia discreta. Nadie salvo esa parte íntima que aún buscaba una respuesta para sí misma, no para los demás. Se vistió con ropa cómoda, guardó el sobre en el bolso y salió hacia la cafetería de la esquina, porque necesitaba pensar con otro aire, entre el rumor de tazas y conversaciones pausadas. El café de barrio era su refugio, con sillas de madera antigua, azulejos claros y un mostrador donde las porras y los churros reposaban sobre papel absorbente. Clara pidió un café con leche y churros, dejó el bolso a un lado y abrió la invitación, esta vez con calma, como si siguiera el ritual de un oficio aprendido. El camarero, un hombre de bigote fino y voz amable, le preguntó si prefería azúcar o sacarina. Ella sonrió, dijo que azúcar, gracias, y él, con esa cortesía que no caduca, añadió un vaso de agua sin pedirlo. El sobre confirmaba su sospecha. El evento no era solo una gala. También habría presentación de proyectos, prensa y presencia de los grandes inversores. Y la lista de invitados incluía, por supuesto, a Javier y a Sofía. La tinta parecía brillar sobre el papel como una promesa y una trampa. Marina llegó poco después. Se quitó el abrigo, le dio un beso en la mejilla y se sentó frente a ella con una mirada que mezclaba curiosidad y cuidado. «¿Qué ha pasado?», preguntó en voz baja, y Clara le tendió la invitación sin adornos. Marina leyó en silencio, luego apoyó los codos en la mesa y dejó escapar un suspiro. Sabía que tarde o temprano algo así llamaría a tu puerta. La cuestión es ¿cómo quieres responder? Clara bebió un sorbo del café. Notó el calor preciso en la lengua, el amargor que despertaba la mente, y respondió con sinceridad. No sabía si quería ir, no sabía si volver a ese mundo era una forma de sanar o de abrir una herida que ya estaba cerrando. El murmullo de la cafetería dio a la escena un ritmo amable. Dos jubilados discutían sobre el partido del domingo. Una pareja joven reía al compartir un croissant y una niña con bufanda roja pedía más azúcar para su chocolate espeso. Clara miró alrededor y se recordó a sí misma que su vida no era un escenario vacío, que el silencio que había ganado tenía sustancia, que no debía demostrar nada a nadie. Sin embargo, el sobre en la mesa parecía decirle otra cosa, que había asuntos que solo se resuelven mirándolos a los ojos, con dignidad y calma. Marina la observó un momento, como si midiera el peso de sus dudas,
y habló despacio, con afecto. No vuelvas a ese lugar para servir de espejo a nadie. Ves solo si vas a mirarte a ti misma. Y si vas, entra con la frente alta. No te quedes en la puerta. Clara sonrió con gratitud, porque en esa frase había una llave sencilla. Si iba, no sería para rehacer un pasado, sino para confirmar quién era ahora. Acarició el borde del sobre. Imaginó la sala del Ritz con sus lámparas, los pasillos brillantes, las copas de cava, las conversaciones en corrillos. Imaginó a Javier, impecable como siempre, y a Sofía, segura de su papel recién estrenado. El recuerdo dolía menos que antes. Ya no cortaba. Era más bien un eco que se aceptaba sin permitirle mandar. El camarero regresó para preguntar si deseaban algo más. Clara pidió un vaso de agua y una ración pequeña de churros para compartir con Marina, y cuando él volvió con la bandeja, ella dejó una propina pequeña, un gesto natural en la casa, que él agradeció con una sonrisa y un «Muchas gracias, señora». Ese detalle cotidiano la ancló al presente. Pensó en su estudio de diseño, en el proyecto de reforma que estaba por entregar en un piso cerca de Socodover, en la paciencia con que había vuelto a levantar su oficio, cliente a cliente, recomendación a recomendación. Podía seguir así, en su cauce. Y no habría nada malo en esa decisión. Pero algo en su pecho le pedía no esconderse, no confundir serenidad con huida. Marina le recordó la tarde de septiembre en que, recién separada, comenzó a dibujar otra vez, sin prisa, sin mirarse en ningún espejo que no fuera la claridad de la hoja. Aquella Clara, dijo Marina, es la que merece ir, si decides ir, la que no compite, la que no busca herir, la que sabe hablar despacio y escuchar. Clara sostuvo la mirada de su amiga, y en ese intercambio hubo más certeza que en cualquier argumento. El reloj de pared marcó la hora, y el sol comenzó a inclinarse, dejando sombras largas en el suelo. Clara guardó la invitación, sacó su cuaderno, y entre sorbo y sorbo, anotó algunas líneas como si fuesen un boceto de la noche que quizá llegaría. Vestido sobrio, no más joyas que un par de pendientes, zapatos cómodos, pelo recogido, entrada tranquila, saludo educado, conversación breve si la conversación se torcía. Recordar que el respeto a sí misma era su único protocolo. No planificó respuestas ingeniosas ni discursos. Anotó, en cambio, recordatorios prácticos, casi domésticos. Dormir bien, preparar el billete de tren, confirmar con el cliente la entrega del martes, regar las plantas. Esa lista la calmó. En el fondo, la decisión se había ido escribiendo sola desde que abrió el sobre. No era valentía temeraria. Era una forma de cerrar con educación lo que quedaba por cerrar, aunque tal vez se abrieran sorpresas que ella no podía prever. Volvió a mirar a Marina, que la esperaba sin presionar, y dijo con voz segura que sí, que iría, que no sería rehén de un recuerdo, que iría por ella, por lo que había aprendido a cuidar. Salieron juntas de la cafetería con el abrigo bien cerrado. El aire fresco traía ese perfume limpio de las tardes toledanas, mezcla de piedra y humo de castañas asadas que empezaban a aparecer en los puestos. Caminaron un rato sin hablar, mirando el cielo que se encendía de naranja, y al despedirse en la esquina, Marina le deseó una noche tranquila y le pidió que le avisara al llegar a casa. Clara subió la cuesta a paso sereno, abrió su piso y dejó el bolso sobre la silla, encendió una lámpara cálida, puso música suave y preparó el equipaje con la sobriedad de quien conoce sus medidas. El vestido, el abrigo, un libro para el viaje, los billetes organizados dentro de un estuche, una libreta para anotar ideas. Ninguna prisa, ninguna estridencia. Se duchó con agua templada, cenó algo ligero y revisó de nuevo la invitación, esta vez sin sobresaltos, como se mira un mapa. No esperaba milagros ni catástrofes. Esperaba estar a la altura de sí misma, que era lo único que de verdad importaba. Se acostó temprano y durmió mejor de lo previsto. Quizá porque la decisión, una vez dicha en voz alta, había encontrado su lugar. A la mañana siguiente, desayunó sin apuro, revisó la hora del tren y envió un mensaje a Marina para decirle que estaba lista y que se sentía en paz. Cerró la puerta, bajó las escaleras, saludó al portero con un buenos días y caminó hacia la estación con la calma de quien entra en un capítulo nuevo sin olvidar el anterior.
Mientras el tren a Madrid silbaba en la estación, Clara no sabía que aquella noche cambiaría el rumbo de su vida. Las luces de Madrid siempre esconden secretos, y esa noche parecían brillar con un desafío especial para Clara. El tren había llegado puntual, y el aire de otoño, fresco y limpio, la acompañó desde Atocha hasta el taxi. A su lado, Marina hablaba con tono bajo, recordándole que respirara hondo, que confiara en el paso firme que ya había conquistado. El conductor tomó el paseo del Prado, y luego dobló hacia el hotel, donde los faroles de la fachada y el ir y venir de invitados creaban un murmullo elegante. Un portero, con guantes blancos, abrió la puerta con un saludo cortés, y Clara bajó con su vestido verde esmeralda, que caía sencillo y luminoso, acorde a su decisión de mostrarse sin estridencias. Entregó el abrigo en el guardarropa, sintiendo el terciopelo de la etiqueta entre los dedos. Escuchó, como una música de fondo, la conversación de dos señoras que comparaban la temporada de setas en la sierra con los precios del mercado, y miró a Marina, que asentía con una sonrisa breve, como cuando una amiga dice sin palabras que todo está bien. Recordó lo que había prometido en Toledo. No venía a competir ni a reparar nada antiguo. Venía a caminar con su presente, paso a paso, mirando a los ojos y saludando con educación. El gran salón del Ritz parecía flotar bajo las lámparas de araña. El espejo del fondo multiplicaba el brillo de las copas. Un cuarteto de cuerda dejaba caer notas suaves, y los camareros circulaban en silencio con bandejas de cava, croquetas doradas, lonchas finas de jamón y aceitunas gordales. Una anfitriona confirmó sus nombres en la lista y les prendió discretamente una tarjeta en el vestido y la solapa. La tarjeta de Clara llevaba solo su nombre y el de su estudio, como ella había preferido. Avanzaron despacio, saludando a conocidos de tiempos lejanos. Un antiguo proveedor comentó que había oído hablar de una reforma suya en un piso con balcón a Zocodover. Una señora llamada Pilar recordó que Clara dibujaba con lápiz antes de decidir colores. Y un periodista económico, de barba cana y voz de radio, preguntó si estaba preparando nuevos proyectos en Madrid. Clara respondió con cortesía, sin prometer nada, y en cada palabra dejó un hilo de calma. Marina, que conocía su modo preciso de sostenerse, le acercó una copa de cava. Clara la tomó con la mano derecha, agradecida por el gesto pequeño que ordenaba la escena. La música cambió a un pasodoble lento, y por un momento, el salón se vio atravesado por un aire de cine antiguo. El rumor de los invitados subió cuando, desde la escalera alfombrada, apareció un grupo con trajes oscuros. Uno de los empleados del hotel susurró que llegaban representantes de prensa internacional y dos inversores que habían confirmado a última hora. Clara no buscó nombres en los rostros. Prefirió situarse en un lateral desde donde podía ver sin exponerse. El mármol claro, el oro tenue de los apliques y la geometría impecable del salón le dieron una serenidad inesperada, como si el lugar reconociera su manera metódica de mirar. Marina le habló al oído con afecto. «Recuerda, paso corto y cabeza alta, sin prisa». Ella asintió, bebió un pequeño sorbo, y la burbuja del cava se quebró con delicadeza en la lengua. Pensó, casi con ternura, en los desayunos de Toledo, en el humo que salía de los puestos de castañas, en la letra de su padre cuando anotaba la lista de la compra. Esos recuerdos no eran una cadena, eran una raíz que no se ve pero sostiene. Los murmullos cambiaron de tono cuando al final del pasillo se abrieron las puertas principales. Un fotógrafo disparó 2 veces y un corresponsal murmuró algo sobre una ronda de financiación. Desde el umbral, impecable y sereno, entró Javier con un traje azul medianoche y corbata sobria. A su lado, con un vestido rojo de tela fluida, entró Sofía, el cabello recogido en un moño bajo, y una seguridad casi teatral en el gesto. No fue un golpe, no fue una punzada. En Clara se produjo un silencio limpio, una forma de constatar que lo que le había dolido durante tanto tiempo ahora era solo un contorno que podía mirarse sin quemarse. Hubo saludos, fotos discretas, un par de abrazos formales. El director de la gala avanzó hacia ellos y los condujo a una zona de prensa. Marina puso una mano suave en el antebrazo de Clara. Apenas un contacto, y dijo con voz risueña: «Esto es solo ruido. Tú sigue tu compás». Clara sonrió.
Y por primera vez desde que entró, se permitió observar la escena con curiosidad, no con temor. Pensó en el trabajo, en la mesa de luz, en el tejido de lino que había elegido para una cortina, en la forma en que una casa se vuelve habitable cuando se respetan sus proporciones. Lo mismo haría con esta noche, respetar sus proporciones. Se acercó un conocido del sector, un señor de apellido Ortega, para hablar de una exposición en Arco que prometía reunir a diseñadores e inversores. Él alabó la armonía del salón, habló de la iluminación como si hablara de música, y Clara le siguió el hilo con atención. Hubo un breve intercambio sobre el precio de la energía, sobre la nueva tendencia de materiales sostenibles, sobre lo que cambia y lo que permanece. En un momento, el periodista canoso se sumó y preguntó si el diseño también podía ser una forma de cuidar a la gente. Claro que sí, respondió Clara. Cuando se piensa bien un espacio, la gente respira mejor, y al respirar mejor, habla mejor. Hubo sonrisas, comentarios de asentimiento, y una camarera les ofreció una bandeja de croquetas, que aceptaron con un gracias sencillo. El periodista, con humor, dijo que esa croqueta justificaba cualquier titular optimista, y el grupo rió sin aspavientos, como se ríe en un salón donde cada gesto se mide con suavidad. En el centro, no muy lejos, los flashes insistían sobre Javier y Sofía. Ella hablaba con una mano posada en el antebrazo de él, y en cada giro de su cuerpo había algo calculado, algo que pedía la mirada ajena como parte del vestido. Clara decidió moverse un poco, cambiar de perspectiva, y cruzó con Marina hacia un lateral enmarcado por columnas. Allí la música llegaba con menos estruendo, y el aire fresco entraba por una puerta entreabierta que daba al jardín. Un camarero joven les ofreció aceitunas y 2 copas nuevas. Clara dejó una propina discreta en el platillo, y el camarero respondió con gratitud, sin exagerar, con ese equilibrio que el servicio del hotel cuida como una regla de oro. En la mesa cercana, 2 hombres hablaban de fútbol y de bolsa. Uno celebraba la cantera de su equipo, y el otro, resignado, decía que lo importante era mantener la cabeza fría en tiempos volátiles. Marina aprovechó la pausa para preguntarle si quería retirarse un poco antes de la presentación oficial. Clara negó con la cabeza, con calma, y señaló la hora, como quien anota mentalmente que todo va en su sitio. Una señora de traje perla se acercó con curiosidad para felicitarla por su trabajo en Toledo. Dijo que había visto fotos en una revista local y que le encantaba su manera de usar la luz. Clara agradeció con sincera sorpresa, porque ese reconocimiento, en ese momento, funcionó como una palmada leve en la espalda. No supo si fue el cruce de miradas en el espejo o el movimiento pequeño de un hilo rojo en la multitud. Pero cuando quiso darse cuenta, Sofía había girado en su dirección y caminaba hacia ella con paso firme, sin prisa, dueña de un equilibrio aprendido. Se detuvo a una distancia que no invadía y, antes de decir nada, sonrió. No fue una sonrisa de cortesía, fue una sonrisa con filo suave, una forma de colocar una bandera sobre un territorio imaginario. Javier, a unos metros, parecía hablar con 2 inversores, aunque su atención vaciló un segundo. Sofía, todavía sin palabras, dejó que la sonrisa trabajara por ella, y Clara entendió, con una claridad fresca, que ese gesto pretendía contar una historia antigua bajo luces nuevas. No reaccionó con rigidez. Sostuvo la mirada de Sofía, inclinó la cabeza apenas, y dejó que el silencio dibujara una frontera educada. Marina, detrás, mantuvo una presencia discreta, lista para una palabra si hacía falta. El cuarteto de cuerda, como si supiera, bajó un tono que hacía vibrar la madera. A su alrededor, el salón siguió con su coreografía lenta, el tintinear de las copas, las conversaciones que se pegan al oído, el ir y venir de las bandejas, el paso del tiempo medido por las luces. Clara apretó su copa de cava, y entonces vio como un hombre desconocido, de mirada intensa, la observaba desde el bar. A veces una mirada basta para cambiar la dirección de una noche entera. En el bar del Ritz, bajo lámparas doradas que dibujaban destellos en las copas de cristal, Clara notó esa mirada como quien nota una brisa nueva que se cuela por una puerta entreabierta. No había urgencia, solo una curiosidad tranquila, una invitación a estar presente. El sonido leve de una guitarra española llegaba desde el salón y el perfume limpio de los cítricos se mezclaba con el tostado discreto de la madera.
El camarero colocó un posavasos de fieltro, pulcro y silencioso, y preguntó si deseaban cava. Marina sonrió y pidió una copa. Clara, aún con las manos alrededor del tallo, dudó un segundo. Y entonces la voz del desconocido llegó desde la esquina con un tono sereno y un humor casi confidencial. El cava está bien, pero esta noche pide otra música. Escuche cómo suena el Rioja de la casa. No fue una ocurrencia brillante. Fue un comentario sencillo que, sin embargo, hizo sonreír a Clara con un gesto breve. El hombre levantó la mano, hizo una seña al barman y dijo con calma: «Una copa de Rioja, por favor, crianza, y para la señora, lo que prefiera». Marina agradeció y se retiró un paso, dejando a Clara en la línea de la conversación. El desconocido no extendió la mano todavía. No anunció cartas ni títulos. Se limitó a observar con atención genuina, como si en el ruido del salón su interés fuera una porción de silencio bien elegido. «He oído que han renovado la iluminación de la biblioteca del hotel», comentó, mirando el techo. «La clave no es el brillo, es el descanso que la luz concede a los ojos». Clara respondió con timidez templada: «Eso busco en mi trabajo, que los espacios respiren y dejen respirar. Si no, la belleza se vuelve un espejo cansado». El hombre asintió, y en su asentimiento había respeto, no adulación. El camarero sirvió el Rioja con cuidado. Dejó caer una gota en el platillo por accidente, pidió disculpas, y el desconocido le respondió con un «no se preocupe», que desarmó cualquier tensión. El vino dejó su aroma rojo en el aire. Clara sostuvo la copa sin prisa, la acercó, y en ese gesto reconoció el compás que había defendido desde Toledo. Un compás que no necesitaba demostrar nada. Marina se disculpó para atender una llamada, y Clara se quedó de frente a la barra. Del otro lado, en el espejo, vio de reojo cómo se abrían paso Javier y Sofía, envueltos en una atención que a veces parecía hecha de flashes y otras de expectativas. La música del cuarteto flotó un instante, y los pasillos de mármol devolvieron un brillo leve a cada movimiento. No hubo punzada, solo la constatación de lo real, como cuando uno reconoce un mueble antiguo por su veta. El desconocido no miró a Javier ni a Sofía. Siguió con la conversación como si el bar tuviera su propio perímetro, y preguntó a Clara, con un interés que no invadía, por su estudio, por el modo de elegir materiales, por la paciencia que hacía falta para convencer a un cliente de bajar el tono de un techo y dejar que la luz trabajara a ras de pared. ¿Cómo decide el primer gesto?, quiso saber. Clara pensó un segundo, y dijo: «Escucho el eco. A veces la casa habla antes que el dueño. Si el eco es áspero, suavizo. Si el eco es tímido, le doy calor. Si es confuso, ordeno». El desconocido rió, no demasiado, y levantó la copa. «Brindo por los ecos que saben encontrar su pared». En el espejo, de nuevo, la figura roja de Sofía se acercó con paso medido. Javier, un poco atrás, hablaba con un par de inversores, pero su mirada viajaba intermitente hacia el bar, como si un hilo invisible lo trajera y lo alejara. Sofía llegó con la sonrisa pulida que se aprende en los actores de fiesta. Se detuvo a la distancia justa y dijo, con esa voz que suena educada y, sin embargo, rosa como una tela sintética: «Buenas noches, Clara». «¿Cuánto tiempo?». Clara inclinó la cabeza, no más de lo necesario, y contestó con sencillez: «Buenas noches, Sofía. Buenas noches». La conversación del bar pareció bajar medio grado. El desconocido no intervino, pero se giró apenas para incluir a la nueva llegada en el encuadre correcto, sin excederse. Sofía deslizó la mirada por el vestido verde esmeralda de Clara y por la copa de Rioja, y dijo con amabilidad punzante: «Qué bien verte aquí. Pensé que ya no te gustaban estas salas. Me alegra que te animes». Clara sostuvo la mirada como quien coloca una flor en un jarrón y respondió: «Me gustan las salas donde uno puede estar en paz». Sofía sonrió, y en su sonrisa había filo. La paz, sí, aunque a veces exige disciplina. Supongo que Toledo ayuda con eso. No era una puñalada, era una aguja de modista, una puntada pequeña donde el hilo se tensa. Clara no buscó réplica, se limitó a asentir. Y el desconocido entonces, con una cortesía transparente, inclinó ligeramente la copa y dijo: «Permítanme. El Rioja de esta barra merece ser compartido». El barman, atento,
Colocó otra copa. Sofía declinó con un gesto suave. Gracias, prefiero cava. Y su negativa dejó colgando en el aire una frontera fina, casi estética. Javier se acercó al fin, con un cálculo que pretendía naturalidad. Extendió la mano hacia Clara, la apretó lo justo, y dijo: «Clara, me alegra que hayas venido». No era una frase difícil, pero en su boca llevaba adherencias de otros inviernos. Detrás de él, 2 hombres observaban con interés de negocio. El desconocido dio un paso mínimo hacia el centro del grupo, como quien enmarca la escena para que no se desborde. No interrumpió, no se presentó, solo permitió que el silencio se asentara en la madera de la barra. Sofía decidió empujar el tono 1 centímetro más y, con voz educada, dejó caer una frase como si fuera un comentario de moda. «Nos encanta ver cómo te reinventas, Clara. Algunas personas nacen para estos salones y otras los aprenden con paciencia». Era un cumplido que no lo era. Javier movió la mandíbula, dudando entre frenarla o dejarla rodar, y uno de los inversores, incómodo, miró el reloj para fingir prisa. Clara respiró con calma, puso la copa en el posavasos y dijo: «La paciencia, cuando sirve para escuchar, enseña mucho más de lo que parece». El desconocido asintió, todavía en su discreción, y añadió con un tono que no apuntaba a herir: «A los espacios les ocurre lo mismo. Los que han sido maltratados necesitan manos pacientes para volver a ser casa». La frase, inesperadamente, recolocó el aire. Uno de los inversores ladeó la cabeza, atento, y Javier, sin proponérselo, dejó escapar un gesto de inquietud, como si de pronto oyera palabras que conocía, pero no controlaba. En ese punto, el desconocido, midiendo los tiempos como un director que sabe cuándo entra la cuerda, giró hacia Javier con educación sobria y, ahora sí, extendió la mano con una seguridad que no pesaba. «Soy Luis Herrera». No elevó la voz, no añadió títulos, no sumó cifras. El nombre bastó para que el brillo del espejo cambiara de temperatura. Javier pestañeó una vez. El inversor de la derecha se colocó las gafas con un golpecito. Sofía apretó el clutch con los dedos largos, y el barman, que seguía la escena con el rabillo del ojo, dejó de pulir la copa porque la copa ya estaba limpia. Hubo un segundo muy breve en el que nadie dijo nada. Luis sostuvo la mirada de Javier con una cortesía granítica, y en esa mirada cabía la posibilidad de muchas conversaciones futuras. «Encantado», dijo Javier, por fin. El tono le salió un punto más bajo de lo que quería, y ese punto se quedó flotando, como una motita de polvo iluminada. Luis volvió medio grado el cuerpo hacia Clara, incluyó a Sofía en el cuarto de círculo y pidió al barman un plato pequeño de aceitunas para todos, con un «gracias» simple que hizo sonreír al camarero. El Rioja dejó otro arco fino en el cristal. Sofía, con la dignidad de quien se rehace en 3 segundos, cambió de tema hacia la prensa y las presentaciones, y uno de los inversores comentó algo sobre los plazos de la ronda. Pero ya nada sonaba exactamente igual. Clara entendió en ese instante que no estaba sola y que algo grande estaba a punto de ocurrir. En el salón dorado del Ritz, las palabras se clavan más hondo que los cuchillos. La música del cuarteto se deslizaba como un hilo fino entre columnas y espejos, y el resplandor de las lámparas caía sobre las copas, sobre los vestidos, sobre los rostros que reían en voz baja. Clara avanzó con Marina por un lateral, respirando con calma, y de pronto, la memoria volvió con una imagen nítida. La sonrisa de Sofía, esa media luna bien ensayada que parecía un reto, como una marca en el suelo que obligaba a dar un paso. El recuerdo no la hirió, solo le señaló un punto de equilibrio. Mirar de frente, hablar sin prisa, no desmontar nada, solo sostenerse. Los camareros pasaban con bandejas de cava, croquetas, jamón cortado al instante. Un corrillo de señores comentaba la próxima edición de Arco, comparando catálogos, nombres y precios, con una suavidad que rozaba la confidencia. En ese ambiente medido, Clara notó que el salón la veía sin pretensiones, como si la luz admitiera su manera de estar, serena y precisa, y eso le dio fuerza. Sofía apareció desde la escalera, el vestido rojo vibrando bajo el cristal de las lámparas. No venía deprisa, venía de forma calculada,
dejando que la distancia se acortara como un telón que baja. Se detuvo a una longitud que no invadía, y sonrió con esa pulcritud que no termina de ser amable. Clara, qué sorpresa más agradable. Pensé que preferías Toledo para las noches importantes. La voz era tersa. El filo iba por dentro. Marina se quedó medio paso atrás, en silencio, como un respaldo discreto. Clara inclinó la cabeza. Dejó que el tiempo hiciera su trabajo, y respondió: «Buenas noches, Sofía. He venido a saludar y a escuchar la música». La respuesta no fue una defensa, fue una posición. Javier llegó 2 latidos después, traje azul, mirada que calculaba dónde caía cada sílaba. Extendió la mano, la sostuvo lo justo, y dijo: «Clara, gracias por venir. Es agradable verte». No hubo reproche en su tono, pero, al girar, dejó caer una frase como quien comenta el clima: «Os presento a mi ex, seguro que muchos la recuerdan». La palabra ex, breve y categórica, hizo tintinear un par de miradas. Clara la dejó pasar, como una mosca que no vale un gesto brusco, y sonrió con una paciencia sin esfuerzo. El murmullo del salón cambió de color. Alguien mencionó un stand de jóvenes artistas en Arco, otro habló de la subida del precio del alquiler en el barrio de Salamanca, y 2 periodistas de radio cruzaron preguntas sobre la ronda de financiación de una startup. Los asuntos giraban como un carrusel, y sin embargo el centro parecía estar allí. En ese triángulo de telas, cristales y memoria. Sofía acercó 1 centímetro el cuerpo y rozó con la mirada el vestido verde de Clara. Dijo: «Ahora sí», con un azúcar que crujía: «Me gusta tu estilo sobrio. Se nota que has encontrado tu sitio. No es fácil volver a estas salas y estar a la altura». Clara sostuvo la mirada, agradeció sin plegarse, y contestó: «La altura de una sala se mide por la paz con que uno entra». Marina respiró hondo, como si celebrara por dentro el peso exacto de esas palabras. Javier se tocó el nudo de la corbata. Quizá esperaba una réplica más encendida. Quizás no. El cálculo perdió por un instante su brújula. Un camarero se acercó con una bandeja de aceitunas y otra de croquetas. Clara tomó una, dio las gracias, dejó una propina discreta en el platillo. El camarero sonrió con un «muy amable», que devolvió equilibrio a la escena. A pocos pasos, un coleccionista explicaba que este año buscaba piezas que respiraran silencio. Un crítico asentía y repetía la palabra silencio como si catara un vino. La música se posó en un pasaje lento. Alguien rió con suavidad, y un fotógrafo apagó el flash para no romper el clima. Sofía, notando que la sala no se inclinaba hacia ella con la rapidez prevista, decidió apretar un poco el discurso. «He visto alguna foto de tus trabajos», dijo con cordialidad aprendida. «Ambientes tranquilos, luz cuidada. Supongo que hay demanda en Toledo. La gente agradece que le arreglen un piso histórico. Aquí en Madrid, ya sabes, todo va a otra velocidad. Al final, el nivel se mide donde la exigencia es más alta». No había burla abierta. Había una comparación que buscaba jerarquías. Javier carraspeó, como si quisiera matizar, pero no encontró el lugar. Clara no subió el tono. Bebió un sorbo pequeño, colocó la copa de vuelta en el posavasos y habló sin prisa. La exigencia no siempre es velocidad. A veces es atención. Una casa pide escucha, y la ciudad también. La frase no fue un golpe, fue una cuerda que afina el oído. Un par de invitados se giraron con curiosidad, y un periodista tomó nota mental sin sacar la libreta. Sofía, aún con postura, cambió la sonrisa por una línea más delgada y preguntó con una inocencia que no lo era: «¿Y te ves a menudo en Madrid, con proyectos de ese nivel?». Las palabras nivel y a menudo estaban colocadas como escalones que quisieran volverse altura. El salón hizo silencio un segundo. Clara pudo decir muchas cosas, eligió pocas. «Me veo donde me sirva la medida. Toledo me ha enseñado a no correr». Marina apoyó la yema de los dedos en el respaldo de la silla. La música, obediente, no invadió. Javier, sintiendo cómo el eje se desplazaba, intentó un puente, quizá para aliviar una presión que ya no controlaba. «Bueno», dijo, forzando una sonrisa, «hoy estamos para celebrar. Todos hacemos lo que podemos con nuestros equipos, con nuestros clientes». Miró a Clara con un brillo que quería ser cordial y a Sofía con una súplica apenas visible. Sofía no recogió el puente, recogió aire,
que es distinto, y decidió llevar la frase al borde donde las palabras se clavan. Lo digo con cariño, Clara, anunció, pero arreglar pisos bonitos en provincias no es lo mismo que liderar proyectos que marcan pauta. Aquí el margen de error es otro, y no todos aguantan esa presión. Lo dijo lo bastante alto para que escucharan 2 mesas cercanas, lo bastante bajo para fingir confidencia. Entonces, sí hubo un murmullo de cuchicheos. No fueron risas, fueron pequeñas vibraciones. Un señor de barba blanca, que hablaba de Arco, frunció el ceño. El periodista de radio movió la cabeza con una incomodidad seca. Javier cerró los labios, culpable de un silencio que no sabía resolver. La herida intentaba abrirse justo ahí, en medio de los dorados. El salón, testigo de tantas bravatas, parecía observar si el hilo se rompería. Clara sintió el pinchazo, pero no dejó que creciera. Era dueña del aire que entraba y salía por su pecho. Tomó la palabra con suavidad, no con revancha. No diré nada de presiones ni de provincias. Diré solo que mi trabajo busca que la gente llegue a casa y respire mejor. Si un niño hace los deberes sin dolor de cabeza, si una mujer mayor lee sin cansarse los ojos, si una pareja charla sin elevar la voz, entonces el proyecto está a la altura que me importa. Hubo un segundo de respiración colectiva. La frase cayó como una manta que cubre una silla vieja para dignificarla. Un invitado dejó de mirar el móvil. Una señora asintió con discreción. Marina, detrás, aflojó los hombros. Javier apartó la vista de Sofía, y por un instante pareció recordar algo que había olvidado. Sofía quiso reaccionar con rapidez. Quiso coser un remate que le devolviera la escena, pero la sala ya no estaba de su parte. Ni siquiera el rojo del vestido podía empujar al público a una conclusión cómoda. Quiso sonreír y no salió del todo. Quiso decir elegante, y el adjetivo se le escapó de las manos. Fue entonces cuando, en el borde de la barra, una figura dejó de ser un contorno en el espejo y tomó forma con una serenidad que no pedía permiso. Un camarero detuvo la bandeja. 2 inversores, a 3 metros, bajaron la voz para escuchar. El vino guardó su aroma de frutos rojos como si también esperara. Luis dejó la copa sobre la barra y avanzó hacia ellos, con la mirada fija en Sofía. En un instante, un gesto inesperado puede derribar años de silencios y apariencias. Luis avanzó desde la barra con el paso sereno de quien mide los compases. Dejó el vaso en manos del camarero y se detuvo frente al pequeño grupo. El salón entero pareció ajustar su respiración. La música de cuerdas siguió sonando, pero más baja, como si comprendiera que las palabras tendrían ahora otro peso. Presentó primero la mirada, luego la voz, con una claridad que no pedía permiso. Buenas noches. Perdonen que interrumpa. He escuchado una conversación que no honra la medida de esta sala. No levantó el tono, no acusó, solo enmarcó. Y en ese marco, la figura de Clara tomó una luz distinta, tranquila, como una mesa bien puesta al atardecer. Sofía intentó sostener su sonrisa y preguntó con cortesía, ¿nos conocemos? Luis inclinó la cabeza, señaló al camarero para devolver la copa y dijo, sin adornos, Luis Herrera. El apellido dejó un murmullo bajo, un anillo de reconocimiento que recorrió las mesas cercanas. Javier parpadeó. 2 inversores se miraron con cautela. Un periodista tanteó el bolsillo buscando su grabadora y luego desistió, porque el respeto exigía silencio. Luis volvió el cuerpo hacia Clara, no hacia la prensa, y añadió con un tono que parecía una invitación a respirar. He escuchado comentarios sobre niveles y presiones. Quizá convenga recordar que el verdadero nivel se mide por el cuidado que damos a la gente. Sofía aspiró aire, guardó el clutch con los dedos firmes y repuso con una dulzura que no era blanda. Nadie ha negado el cuidado, solo señalaba que no es lo mismo Toledo que Madrid. Luis no entró en la comparación, miró a Clara con reconocimiento y dijo, he visto su trabajo. La luz que deja en las estancias habla mejor que muchos currículos. Un camarero pasó con bandejas de croquetas y aceitunas y dejó un platillo en la barra. La sala, poco a poco, se fue girando hacia ese centro discreto, como cuando en una iglesia todos encaran el órgano sin acordarlo. Clara respiró hondo y sostuvo la calma que la había acompañado desde Toledo. No necesitaba triunfar, solo estar en su sitio. Javier dio un paso, quiso equilibrar y habló con corrección.
Agradecemos la presencia, Herrera. Esta noche celebramos. Procuremos que el tono sea amable. Quiso sonreír a Clara y Sofía en la misma curva, y la curva no salió exacta. Sofía, sintiendo que la iniciativa se le escurría, buscó la tecla de los halagos envenenados, y dejó caer una frase con perfume. Clara tiene mérito, por supuesto. Reinventarse lejos del ruido requiere valor, aunque el listón se mida aquí, donde todo ocurre a gran velocidad. El golpe no fue fuerte, pero fue visible. Varias cabezas se inclinaron. Un señor de barba blanca torció el gesto. Una mujer mayor apretó su abanico, y el cuarteto de cuerda alargó una nota que sonó como una cuerda que cede. Luis, con una serenidad casi pedagógica, interrumpió el rumor y puso un punto sobre la mesa. La velocidad no es sinónimo de excelencia. Hay hospitales silenciosos que salvan más vidas que ferias ruidosas. El ejemplo no buscó ofender, buscó ajustar la balanza. La palabra hospitales quedó flotando con dignidad, y un murmullo de asentimiento se encendió cerca de la prensa. Clara, que no había venido a pelear, habló por fin con la claridad de quien conoce su oficio. Mi trabajo no compite con nadie. Intenta que una casa abrace a quien la habita. Si una lámpara permite leer sin fatiga, si una mesa reúne a 3 generaciones sin estridencias, me doy por satisfecha. La frase no sonó a defensa, sonó a verdad doméstica, y esa verdad encontró sillas vacías donde sentarse. Sofía quiso retomar el control y sonrió al grupo que se había acercado, con un guiño rápido que pedía alianza. Buscó al director de la gala con la mirada. No lo encontró de inmediato. Decidió subir un punto el volumen y dijo: la excelencia también exige exposición. Sin ella, el talento se esconde. Luis no discutió el concepto, cambió el plano. La exposición sin sustancia quema, la sustancia sin exposición tarda, pero llega. Miró a Clara, y en ese gesto había un reconocimiento que no era teatral. Entonces, sin preludio, sin esas fanfarrias que todo lo enturbian, habló con una cortesía que rozó lo íntimo. Permítame corregir una injusticia que me ha dolido escuchar. Clara frunció levemente el ceño, no por temor, sino por extrañeza. Luis dio un paso, colocó su presencia entre la hostilidad invisible y la mujer que respiraba con serenidad, y añadió con una suavidad que nadie esperaba: a veces, para limpiar el aire, basta un gesto que recuerde lo que importa. No pidió permiso para más, porque los gestos verdaderos no se mendigan. Se acercó a Clara, sostuvo su mirada un segundo, y la besó con una delicadeza clara. Un beso breve, limpio, en medio del salón. El silencio fue un tejido que cayó del techo y cubrió las mesas. El cuarteto cayó sin acuerdo. Los fotógrafos bajaron las manos. Los periodistas buscaron la ética en los bolsillos, y Javier dejó caer su copa que estalló en el mármol con un sonido agudo, un cristal como campana que marcó el instante. Un camarero se agachó de inmediato. Otro puso el pie para proteger a los invitados. Un tercero dijo: cuidado, por favor, con voz baja. Alguien dejó escapar un «madre mía», que se perdió en la altura de los espejos. Sofía permaneció inmóvil un latido, luego apretó la mandíbula. Y en la comisura de su gesto hubo incredulidad y orgullo herido, pero no pudo moverse porque el salón entero había reconocido en el beso una rectificación, no un espectáculo, y la corriente había cambiado de sentido. Luis se apartó apenas, sin teatralidad, y susurró lo justo: disculpen ustedes. Ahora sí, celebramos. No volvió a mirar a Sofía, miró a Clara, y la inclinación de su cabeza fue la de un agradecimiento. No la había salvado. La había mirado como se mira a un igual. Marina, que había contenido el aire, lo soltó casi en silencio y rozó con los dedos la espalda de su amiga, como diciendo que estaba ahí. Un periodista de radio se tocó la sien, entendiendo que la noticia no era el chisme, sino la medida. El director de la gala apareció por fin, felicitó al cuarteto por la música, pidió a los camareros que sirvieran un brindis general, y el salón, como obedeciendo a un metrónomo, volvió a moverse, pero no era el mismo compás. Los inversores que estaban junto a Javier murmuraron algo sobre prudencia. Uno propuso salir a fumar para aflojar la tensión. El otro dijo que mañana sería otro día. Javier asintió con una rigidez que crujía.
Sofía, recuperada la respiración, intentó rearmar la sonrisa y falló en la primera curva. Guardó su teléfono sin mirarlo, sostuvo la barbilla y se prometió no ceder un centímetro que no fuera medido por ella. Clara no buscó capitalizar nada, no buscó discursos. Tomó aire, miró a Luis y dijo con sinceridad baja: «Gracias. No hacía falta, pero gracias». Luis negó con suavidad y respondió: «A veces sí hace falta». Hubo un instante de calma luminosa. 2 camareros barrieron los restos del cristal con movimientos cuidadosos. La luz volvió a asentarse en las lámparas, y el jardín del patio envió una ráfaga de aire frío que limpió el olor del vino derramado. Por primera vez en años, Clara sintió que no era ella quien estaba a la defensiva, sino ellos. Detrás de cada gesto público hay un juego secreto de intereses. El beso de Luis había dejado en el aire un murmullo que aún no se apagaba, pero el salón comenzaba a recuperar su compás, como si la música hubiera sido interrumpida por un silencio necesario y ahora retomara la partitura. Clara aceptó un brindis con Marina. Respondió con una sonrisa prudente a un par de señoras que se acercaron a felicitarla y trató de volver a la serenidad que había traído consigo desde Toledo. Sabía que algo había cambiado, no solo en la mirada de los demás, también en su propia piel, pero no se permitió perder el equilibrio. Luis esperó a que la sala retomara su flujo, luego se acercó con una inclinación respetuosa y le dijo con voz baja: «Me gustaría hablar un momento en privado, si no le incomoda». La invitación no fue una orden ni un halago, fue un gesto medido, como se ofrecen las cartas sobre una mesa. Clara dudó apenas, miró a Marina, y ésta le hizo un gesto de confianza. Aceptó con una inclinación de cabeza, y Luis la condujo hacia un salón lateral donde la luz era más tenue y el bullicio se apagaba tras la puerta. El salón privado estaba revestido de madera oscura, con estanterías que guardaban botellas de Jerez y Oporto, y un cuadro de escenas sevillanas presidía la pared del fondo. La alfombra amortiguaba cada paso, y el aire estaba impregnado de aroma a aceitunas y vino viejo. Un camarero se adelantó, dejó una bandeja pequeña con 2 copas y un plato de aceitunas aliñadas, luego se retiró en silencio, como si supiera que allí lo importante no era el servicio sino la conversación. Luis tomó asiento frente a Clara, dejó pasar unos segundos y dijo: «Sé que no esperaba mi intervención, pero era necesario. Lo que presencié en el salón no era un intercambio justo». Clara lo miró con atención, agradecida pero cautelosa, y respondió: «Le agradezco el gesto. Sin embargo, me pregunto qué buscaba además de justicia». Luis sonrió apenas, como quien reconoce que la pregunta es legítima, y contestó: «Tiene razón. No vine esta noche a buscar escenas, vine a observar un sector, a tomar decisiones de inversión, y lo que encontré en usted me confirmó que el valor no siempre se mide en cifras». Clara escuchó en silencio, aún sin entregarse, porque intuía que en cada palabra había más que cortesía. Luis levantó la copa de vino de Jerez, la probó y retomó con tono más directo: «Estoy evaluando la compra de participaciones en Veridian, la empresa que dirige Javier. Su nombre no necesita que lo repita. Ya lo ha visto en los corrillos. Mi interés es claro: el potencial de crecimiento, la tecnología y el peso que aún conserva en el mercado. Pero me preocupa la gestión actual, el rumbo que ha tomado, las decisiones precipitadas». Clara lo escuchaba con atención, sintiendo cómo cada frase dibujaba un mapa que iba mucho más allá de un beso en público. Luis prosiguió: «Aquí es donde entra usted, no en lo sentimental, sino en lo estratégico. He visto cómo la observaban, he visto cómo reaccionó sin perder la calma. He visto que no se dejó arrastrar por provocaciones. Ese temple vale más que 100 cifras en un informe. Mi propuesta es sencilla. Quiero que participe en este movimiento, que sea parte de la renovación. Usted puede ser la llave que abra otra etapa». Clara bajó la vista a la copa, luego al plato de aceitunas, y sintió que la vida se había vuelto a complicar en cuestión de minutos. «¿Por qué yo?», preguntó con calma. «Hay muchos perfiles, hay ejecutivos con títulos, hay nombres que suenan mejor en los mercados». Luis respondió sin rodeos: «Porque ellos juegan a exhibirse. Usted juega a sostener. Veridian no necesita más brillo, necesita equilibrio, y usted lo tiene». Clara no supo qué decir. Una parte de ella se sintió reconocida.
Otra se sintió usada como una pieza más de un tablero. No había venido a la gala a ser protagonista de ninguna estrategia. Había venido a cerrar un capítulo con dignidad. El peso de Toledo, de sus paseos, de su estudio tranquilo, volvió a su mente como una melodía que no quería perder. «Entiendo lo que me dice», contestó al fin, «pero necesito tiempo. No vine aquí a firmar alianzas ni a tender trampas. Vine por mí». Luis inclinó la cabeza, respetuoso. «Tómese el tiempo. Yo no tengo prisa, pero el mercado sí la tiene. Lo único que le pido es que no cierre esta puerta de inmediato. Usted puede marcar la diferencia». Sus palabras eran firmes, pero la voz no llevaba presión, llevaba certeza. Clara sintió que en esa certeza había verdad, pero también peligro. El camarero regresó para retirar discretamente las copas vacías y dejar un par de servilletas. Clara lo miró con gratitud, como si aquel gesto cotidiano devolviera el mundo a su tamaño real. Luis añadió, mientras recogía el abrigo de la silla: «No se engañe. Lo de hace unos minutos en el salón no fue solo una defensa. Fue también un aviso a quienes creen que la vida es un escaparate. A veces, para que una pieza cambie el juego, basta con moverla en el momento justo». Clara respiró hondo y respondió: «Prefiero ser un eco que acompaña, no una ficha que se mueve a voluntad de otro». Luis sonrió. Reconoció la fuerza en esa frase, y no insistió más. Se puso de pie, inclinó la cabeza, y dijo: «Lo respeto. Le dejo mi contacto. Cuando quiera hablar, Sevilla está cerca». Dejó una tarjeta sobre la mesa, discreta, con un número escrito a mano. Clara la tomó, no por interés, sino porque sabía que rechazarla sería también una forma de entrar en un juego que no quería. La guardó en su bolso y se levantó despacio. «Gracias por la sinceridad», dijo, «pero mi vida no se mide en mercados». Luis asintió, como quien escucha una verdad que no se contradice, solo se guarda. Al salir del salón privado, Clara volvió a sentir el rumor del Ritz, la música de cuerdas, el tintinear de las copas, el murmullo de los corrillos. El aire olía a perfume caro y a flores del centro de mesa. Caminó hacia la escalera. Buscó a Marina con la mirada y la encontró hablando con una pareja de conocidos, gesticulando con naturalidad. Clara se acercó, sonrió y dijo que necesitaba aire. Salieron juntas al jardín del patio, donde la noche de Madrid ofrecía un fresco más amable y el rumor de la fuente amortiguaba las voces. Clara se sentó en un banco de piedra, Marina a su lado, y habló con sinceridad. «No sé qué estoy haciendo aquí. Un gesto se ha convertido en una propuesta, y siento que me colocan en un tablero que no pedí». Marina la escuchó en silencio. Puso una mano sobre la suya y dijo: «No eres una ficha, eres la jugadora. Si aceptas, será porque eliges. Si no, también». Clara respiró más tranquila. Miró las luces encendidas de las ventanas y supo que el peso de esa decisión no podía tomarse en una noche. Cuando más calma sentía, el recuerdo del beso volvía como una ola pequeña y la propuesta de Luis aparecía detrás, como una sombra. Esa mezcla la acompañó hasta que se despidió de Marina, volvió al hotel y entró en su habitación con el corazón acelerado. Aquella noche, sola en su habitación del Ritz, comprendió que debía decidir si volver a Toledo para pensar con calma o dejarse atrapar por el juego de Madrid. No siempre el enemigo está frente a ti. A veces vive en la tentación de tus propios pensamientos. Clara despertó en la habitación del Ritz con la sensación de haber caminado un sendero demasiado largo en pocas horas. El beso inesperado, la propuesta de Luis, las miradas de Javier y Sofía, seguían girando en su memoria como si la noche no hubiera acabado. Se levantó despacio, abrió la ventana y dejó entrar el aire fresco de Madrid en otoño. Miró la tarjeta que había guardado en su bolso y la dobló entre los dedos, como quien juega con una pieza de ajedrez que no decide mover todavía. Desayunó sin prisa, un café solo y una tostada con tomate, y bajó al vestíbulo a esperar el taxi que la llevaría a la estación. Marina la acompañaba, hablando de cosas pequeñas, de anécdotas de clientes, del clima que se anunciaba lluvioso. Clara asentía, agradecida por esa conversación ligera que le daba un respiro. El tren partió puntual hacia Toledo, y ella contempló desde la ventanilla los campos de la Mancha, extendiéndose bajo un cielo gris claro.
Cada molino, cada línea de tierra, era un recordatorio de la calma que necesitaba recuperar. Cuando el tren llegó a Toledo, el aire tenía un olor limpio, mezcla de piedra húmeda y pan recién horneado. Clara y Marina caminaron hasta la Plaza Mayor, donde las campanas de la catedral marcaban la hora del mediodía. La ciudad, con sus calles empedradas y sus fachadas antiguas, la recibió como un abrigo conocido. Entraron en la cafetería de siempre, aquella con sillas de madera oscura y un ventanal que daba a la plaza. El camarero las saludó con familiaridad. «Buenos días, señoritas», lo de siempre. Clara sonrió y pidió un café con leche y unas magdalenas. Marina pidió un cortado y una tostada. Se sentaron junto a la ventana, mirando el movimiento pausado de la plaza. Los niños corriendo detrás de una pelota, los ancianos charlando con calma bajo los soportales. Clara sacó la tarjeta de Luis de su bolso y la dejó sobre la mesa. La miró como se mira un objeto extraño que, sin embargo, tiene peso en la mano. Marina siguió el gesto y preguntó: «¿Vas a llamarlo?». Clara suspiró y respondió: «No lo sé. Siento que no quiero ser una ficha, pero también siento que me colocan en un tablero aunque no lo pida». El camarero les trajo los cafés y las magdalenas calientes, y Clara agradeció con una pequeña propina que él aceptó con una sonrisa cordial. Marina sopló la espuma del cortado y dijo con voz serena: «Nadie te obliga, Clara. Solo tú puedes decidir si quieres estar en esa partida. El problema no es la propuesta de Luis. El problema es tu herida con Javier y Sofía, porque cada vez que los ves, se abre un espacio para la rabia». Clara escuchó con atención. Sabía que su amiga tenía razón. El recuerdo de las palabras de Sofía, su tono condescendiente, aún le pinchaba el pecho. Sin embargo, también recordaba la voz de don Mateo, cuando en otra época la trataba con afecto, como si fuera una hija más. Esa mezcla de resentimiento y cariño no era fácil de resolver. «No quiero venganza», murmuró Clara, «pero no puedo negar que una parte de mí la desea». Marina le tomó la mano sobre la mesa y le dijo con firmeza: «La venganza nunca te dará paz. Toledo te la da. Tu trabajo te la da. Tu familia también. No confundas justicia con revancha». El murmullo de la plaza entraba por la ventana abierta. Un organillero tocaba una melodía suave y un grupo de turistas escuchaba con atención. Una mujer mayor repartía castañas calientes en cucuruchos de papel, y el olor se mezclaba con el aroma del café. Clara se dejó envolver por esa atmósfera. Pensó que la vida podía ser simple, que bastaba con escuchar, con respirar. Pero la imagen de Javier firmando contratos, de Sofía moviéndose como dueña de un salón, regresaba como un recordatorio de que el pasado no estaba del todo cerrado. Tal vez deba enfrentarlos, aunque no para destruirlos, sino para no seguir sintiendo que tienen poder sobre mí, dijo en voz baja. Marina asintió y respondió: «Eso sí es justicia, ponerlos en el lugar que corresponde sin dejar que te definan». Clara bebió un sorbo de café y lo sintió amargo y cálido, como un despertar lento. Después del almuerzo ligero, caminaron juntas por las calles estrechas, subiendo cuestas, saludando a vecinos que conocían a Clara desde hacía años. Un hombre mayor le dijo: «Señorita Morales, su trabajo en la casa de la calle del Ángel ha quedado precioso. Ahora entra el sol hasta la cocina». Clara agradeció con humildad y sintió el orgullo sano de quien sabe que su labor mejora la vida cotidiana de otros. Mientras paseaban, Marina retomó el tema con tono suave. «Luis te ofreció poder, y tú temes que sea solo un disfraz. Pero tal vez no sea disfraz, tal vez sea una oportunidad de demostrar que se puede cambiar algo sin perder tu esencia». Clara guardó silencio, mirando las murallas y el cielo gris que empezaba a oscurecerse. Una bandada de pájaros cruzó de torre en torre, y en ese vuelo reconoció la imagen de su propio dilema: avanzar o regresar, volar o quedarse en la rama. Al caer la tarde, regresaron a la plaza. La misa dominical acababa de terminar, y las familias salían en grupo, charlando, saludando con buenas tardes y parándose a comentar las noticias del día. El kiosquero repartía periódicos atrasados, y un grupo de jóvenes se sentaba en círculo a tocar guitarras. Clara sintió un nudo en el corazón. Esa era la vida que había elegido después del divorcio.
la vida que le había dado serenidad. ¿Qué pasaría si se dejaba arrastrar de nuevo a la arena de Javier y Sofía? ¿Sería traicionar este presente? Marina, como si leyera sus pensamientos, dijo: «No olvides que este lugar también te espera cuando decidas. Vayas donde vayas, Toledo sigue siendo tu raíz». Clara sonrió con un cansancio leve y miró a la torre de la catedral iluminada por los primeros focos nocturnos. La noche cayó con frescura. Clara volvió sola a su piso, encendió una lámpara cálida y se sentó a escribir unas notas en su cuaderno. Dibujó líneas que se cruzaban como caminos y escribió 2 palabras en mayúsculas: justicia y venganza. Las miró mucho rato, hasta que la tinta casi se confundió con el papel en la penumbra. Sabía que la primera la acercaba a la paz y la segunda al desasosiego. No obstante, reconocer ambas era necesario. Cerró el cuaderno, se preparó una cena ligera con pan, queso y aceitunas, y escuchó el eco lejano de una guitarra desde la calle. La melodía le recordó a su infancia, cuando su padre encendía la radio después de la cena y todos se reunían alrededor de la mesa. Ese recuerdo la serenó un poco, pero entonces, como un eco inesperado, sonó su móvil en la mesa. Clara lo miró con un temblor, porque en la pantalla aparecía un nombre que no esperaba leer. El sonido del móvil cortó su silencio. Era don Mateo Domenech. Hay consejos que pesan más que cualquier fortuna, los de un padre que teme perder a su hijo. Clara atendió la llamada con un nudo en el estómago, sorprendida al escuchar la voz grave y pausada de don Mateo Domenech. «Señora Clara, disculpe que la moleste, pero necesito hablar con usted, si es posible en persona». No había reproche en el tono, solo una mezcla de cansancio y súplica. Clara dudó unos segundos. Luego respondió con respeto: «Claro que sí, dígame dónde y cuándo». Don Mateo indicó una casa en las afueras de Madrid, con patio interior y paredes encaladas, un lugar que parecía más un refugio familiar que la residencia de un empresario. Clara aceptó, sabiendo que esa conversación podía abrir heridas viejas, pero también cerrar caminos torcidos. Viajó en tren al día siguiente y luego tomó un taxi que la llevó por una carretera bordeada de olivos hasta la casa señalada. La fachada blanca brillaba bajo el sol suave de otoño, y en la entrada la esperaba don Mateo, con un bastón de madera y una chaqueta de lana que le caía grande en los hombros. «Gracias por venir», dijo con un apretón de manos cálido. «Pase, por favor». La condujo hasta un salón modesto, con muebles antiguos y fotografías familiares en las paredes. En la mesa del comedor ya había dispuesto café recién hecho y una bandeja de mantecados caseros. Clara se sentó con cierta timidez, mientras él servía las tazas con manos temblorosas pero firmes. «Siempre le gustó el café fuerte», comentó, y esa frase, sencilla y cargada de memoria, hizo que Clara recordara las navidades pasadas en que compartía mesa con ellos como si fuera una hija más. El corazón se le encogió, porque sabía que esa cercanía se había roto con el tiempo. Pero el afecto aún sobrevivía en la voz del anciano. Don Mateo habló despacio, con pausas largas que dejaban reposar cada palabra. «Sé lo que pasó entre usted y mi hijo, y no vengo a justificarlo. Javier cometió errores graves, y yo mismo se lo he dicho. Pero me preocupa que siga hundiéndose. Está cegado por la ambición, rodeado de gente que lo aplaude mientras se aleja de lo esencial». Clara lo escuchaba sin interrumpir, con la mirada fija en la taza humeante. El anciano continuó: «Yo le enseñé desde niño que una empresa no se sostiene solo con números, sino con la confianza de la gente. Y sin embargo, ha olvidado esas lecciones. Usted lo conoció en sus mejores días, cuando todavía sabía escuchar. Por eso le pido algo difícil, que no lo destruya del todo. Que si tiene en sus manos una decisión, le deje una salida para redimirse». La petición no fue un mandato, fue una súplica. Clara sintió un nudo en la garganta, porque no esperaba que él le hablara así, reconociendo su dolor y al mismo tiempo apelando a su generosidad. Don Mateo respondió con voz suave: «Yo no busco destruir a nadie, pero tampoco puedo olvidar cómo me trató, cómo permitió que otros me humillaran. No es sencillo separar la justicia del rencor». Él asintió, comprensivo. «Lo sé,
Y créame que no se lo pediría si no creyera que usted tiene la fortaleza para hacerlo. Siempre la vi como una hija. Cuando compartía mesa en casa, cuando ayudaba a mi esposa con los preparativos de Navidad, me decía: ojalá mi hijo sepa cuidar de alguien como ella. Y no lo hizo. No le pido que vuelva a confiar, solo que le dé la oportunidad de aprender. Esa confesión la golpeó más fuerte que cualquier reproche. Clara bajó la mirada, sintiendo cómo la memoria de aquellos años en familia se mezclaba con la realidad dura del presente. Recordó risas, sobremesas, conversaciones sencillas sobre fútbol o política. Y ahora, aquel hombre le pedía con humildad lo que nadie más podía conceder. El café se enfrió mientras conversaban. Don Mateo sacó de un cajón una carpeta con documentos y la colocó sobre la mesa. He visto los movimientos de Veridian, explicó, y temo que si no se pone freno, mi hijo arrastrará a muchos trabajadores al desastre. No hablo de números, hablo de familias, de padres que necesitan sus sueldos, de jóvenes que confían en un futuro. Usted tiene la oportunidad de decidir si este barco se hunde o se salva. Clara abrió la carpeta, hojeó las páginas y vio informes que confirmaban lo que Luis ya le había insinuado. Proyectos mal gestionados, gastos innecesarios, riesgos asumidos con ligereza. Sintió la responsabilidad pesarle en los hombros. No soy empresaria, murmuró. Soy diseñadora, solo sé trabajar con espacios. Don Mateo sonrió con ternura. Pero entiende lo esencial, que un espacio debe dar calma. Una empresa también es un espacio, y usted tiene algo que a Javier le falta: capacidad de escuchar. Esa frase resonó en ella como un eco. Quizá la vida la estaba empujando a un lugar que nunca imaginó, pero en el que su manera de ser podía marcar la diferencia. Pasaron la tarde conversando entre sorbos de vino dulce que él le ofreció después del café. Hablaron de la importancia de la honestidad, de cómo las generaciones jóvenes ven el futuro con esperanza, de la necesidad de recordar siempre que detrás de cada contrato hay personas. Clara escuchó con respeto, y en su interior empezaba a gestarse una decisión. No sería por Luis, no sería por Javier, sería por esas familias invisibles que dependían de que alguien pusiera orden. Al despedirse, don Mateo le tomó las manos con fuerza y le dijo: Clara, haga lo que haga, recuerde que siempre tendrá un lugar en esta casa. Usted fue y será parte de esta familia, aunque los caminos se hayan torcido. Clara sintió las lágrimas cerca, pero las contuvo. Le agradeció con un gracias de corazón y salió al patio donde la tarde ya caía. El aire fresco de Madrid la envolvió mientras el taxi la llevaba de regreso a la estación. Miró por la ventana las luces encendiéndose poco a poco, las familias saliendo de misa, los niños corriendo con bufandas de colores. Pensó en las palabras de don Mateo, en el cariño que aún le mostraba, en la súplica de no cerrar todas las puertas para Javier, y supo que su dilema se había vuelto más profundo. No se trataba solo de ella y de sus heridas, se trataba de muchas vidas alrededor. El tren la llevó de vuelta a Toledo, y durante el trayecto abrió su cuaderno y escribió una sola frase: la justicia no se opone al perdón, se apoya en él. Cuando llegó a su piso, encendió una lámpara cálida y dejó la carpeta sobre la mesa. La decisión aún no estaba tomada, pero sentía que cada conversación la llevaba hacia un mismo destino. Al salir de la casa, Clara supo que tenía en sus manos el destino no solo de Javier, sino de cientos de familias. A veces, la mejor venganza es cambiar las reglas del juego. Clara lo pensaba mientras abría las ventanas de su estudio en Toledo, dejando entrar el aire fresco de la mañana. Sobre la mesa estaban esparcidos sus bocetos de diseño, telas de lino y papeles con apuntes, pero en el centro había un cuaderno distinto, donde durante las últimas noches había escrito reflexiones más hondas que croquis de interiores. En una página había trazado dos palabras enfrentadas: justicia y venganza. Cada vez que las leía, sabía que la primera era la que podía darle paz. La llamada de don Mateo aún resonaba en su corazón. La súplica de no destruir a Javier del todo. La voz temblorosa de un padre que veía a su hijo al borde del abismo. Clara entendió que no podía limitarse a apartar la vista. Tenía que decidir qué haría con la propuesta de Luis y con la verdad que cargaba sobre los hombros. El reloj del estudio marcaba las 10 cuando sonó el timbre. Era Marina,
que llegaba con una tortilla de patatas envuelta en papel de aluminio. «Sé que no has comido bien estos días», dijo con una sonrisa, «así que traje algo que te devuelva fuerzas». Clara la abrazó agradecida. Pusieron la tortilla sobre la mesa y compartieron un café mientras hablaban. Marina miró los papeles y preguntó, «¿Y bien? ¿Has decidido qué hacer?». Clara dudó unos segundos. Luego respondió, «He pensado en los trabajadores de Veridian, en las familias que dependen de esa empresa. No puedo simplemente mirar hacia otro lado, pero tampoco quiero ser la pieza de un juego de poder». Marina se quedó en silencio. Luego añadió con firmeza, «Entonces diseña tu propio juego. No permitas que otros marquen las reglas. Mueve la ficha como una reina, Clara. Y recuerda, no se trata solo de ganar, sino de construir algo nuevo». Las palabras de su amiga encendieron una claridad inesperada. Clara sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir un plan, no para hundir la empresa de Javier, sino para transformarla. El plan proponía una reestructuración que exigía responsabilidad y transparencia, un control de gastos, la reducción de proyectos arriesgados y la vuelta a los valores de confianza que habían dado origen a Veridian. Añadió una condición clave. Sofía debía quedar fuera de la dirección, por su conducta tóxica y por el daño causado. No había rencor en la decisión, había lógica y justicia. Marina la observaba mientras escribía y dijo, «Esto no es revancha, es justicia con dignidad». Clara asintió, consciente de que estaba dando un paso importante. La tarde avanzó, y Clara llamó a Luis por teléfono. Contestó al segundo timbre, con voz grave pero atenta. «Señora Morales, no esperaba su llamada tan pronto». Clara explicó su idea con calma, sin ocultar nada. Luis escuchó en silencio, solo interrumpió para hacer preguntas precisas. «¿Qué propone sobre el Consejo de Administración? ¿Cómo convencería a los inversores?». Clara respondió con la misma serenidad con que diseñaba un espacio. «No se trata de impresionar, se trata de dar aire limpio. Si se garantizan cuentas claras y liderazgo responsable, los inversores verán que hay estabilidad. Y para eso, Sofía no puede seguir». Hubo un silencio en la línea. Luego la voz de Luis sonó con un matiz distinto. «Admiro su claridad. No es un plan fácil, pero es brillante en su sencillez. Y lo mejor, viene de alguien que no busca venganza, sino equilibrio». Clara agradeció y prometió enviar un documento más detallado al día siguiente. Cuando colgó, se sintió aliviada, como si hubiera abierto una ventana en una habitación cargada. Marina le sirvió otra porción de tortilla y brindaron con agua fresca. «Hoy has tomado la decisión más difícil», dijo Marina, «porque has elegido no pelear con las armas de ellos, sino con las tuyas». Clara sonrió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que caminaba hacia adelante, sin mirar atrás. Afuera, el cielo de Toledo comenzaba a encenderse con luces anaranjadas, y en la plaza sonaban guitarras de unos jóvenes que ensayaban para la fiesta de otoño. Más tarde, Clara se quedó sola en el estudio. Repasó las notas de su plan, corrigió frases, añadió ejemplos y escribió un título en mayúsculas: «Propuesta de reestructuración». A cada línea sentía que no solo estaba dibujando el futuro de una empresa, sino también el suyo. Recordó a don Mateo, sus palabras cargadas de afecto. «Siempre la vi como una hija». Esa memoria le dio fuerzas para no caer en la trampa del rencor. Sabía que Javier tendría que afrontar su propio aprendizaje, pero ella no sería la que le cerrara todas las salidas. Cuando el reloj marcó la medianoche, Clara apagó la lámpara del estudio y salió al balcón. La ciudad dormía, salvo algún murmullo de pasos lejanos. Respiró el aire fresco, cerró los ojos y pensó, «Esto es lo que soy. No necesito destruir para ser fuerte». Volvió a la mesa, guardó los papeles en una carpeta y la colocó en su bolso. Al día siguiente, viajaría a Sevilla para la reunión decisiva con Luis y los inversores. La responsabilidad la asustaba, pero también la llenaba de propósito. La campana de la catedral sonó a lo lejos, marcando la hora. Clara se preparó una infusión de manzanilla y escribió en su cuaderno personal: «El verdadero poder es elegir la calma en medio de la tormenta». Cerró el cuaderno, se arropó en la cama y apagó la luz.
En sus sueños aún aparecían rostros conocidos, pero ya no eran sombras que la perseguían, sino figuras que la miraban desde una distancia segura. La reunión decisiva en Sevilla estaba fijada, y Javier aún no lo sabía. En la sala de juntas, no siempre gana el más fuerte, sino quien sabe esperar su momento. Clara lo entendió mientras entraba en la oficina de Sevilla con paso sereno, el bolso en la mano y la carpeta bajo el brazo. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales con vista al Guadalquivir, iluminando las mesas largas de madera clara donde ya estaban sentados los inversores. Luis la saludó con una inclinación sobria, sin palabras de más, y le ofreció un asiento a su lado. Frente a ellos estaba Javier, visiblemente tenso, ajustando la corbata con manos que parecían más rígidas que seguras. Sofía, de pie a su derecha, mantenía la barbilla alta y los labios apretados, como si quisiera sostener con orgullo lo que la realidad comenzaba a resquebrajar. El inicio de la reunión fue protocolario. Se presentaron cifras, informes, gráficos proyectados en la pantalla. Los inversores hablaban con precisión, pero sin entusiasmo. Era evidente que la confianza estaba debilitada. Javier intentaba responder con frases ensayadas, explicando que los proyectos en curso pronto darían frutos, que las decisiones arriesgadas eran parte de la innovación. Luis, con calma imperturbable, fue desmontando cada afirmación, mostrando datos que revelaban lo contrario. Pérdidas acumuladas, gastos superfluos, decisiones precipitadas. Cada palabra era un golpe contenido, y Javier, aunque trataba de resistir, bajaba la voz poco a poco. Sofía, en un intento de intervenir, mencionó contactos y alianzas, pero uno de los inversores la interrumpió con frialdad. Necesitamos hechos, no promesas. Clara permaneció en silencio hasta que la conversación llegó al punto crítico. Entonces abrió su carpeta y colocó sobre la mesa su propuesta de reestructuración. El documento estaba escrito con claridad, con secciones que hablaban de transparencia, control de gastos, cuidado de los trabajadores. Explicó su plan con voz tranquila, sin dramatismos. No se trata de hundir la empresa, sino de darle aire limpio. Propongo revisar los proyectos, priorizar la sostenibilidad y devolver la confianza a quienes dependen de ella. Los inversores la escucharon con atención, sorprendidos por la sensatez de sus palabras. Uno de ellos preguntó, ¿qué condiciones considera indispensables? Clara no dudó. Una dirección renovada y coherente. Y para ello, Sofía no puede seguir. La sala quedó en silencio. Sofía apretó el clutch entre las manos, furiosa, pero no pudo rebatir. Los inversores asintieron con gravedad, reconociendo la necesidad. Javier bajó la mirada, consciente de que la decisión estaba prácticamente tomada. Intentó una última defensa. Sofía ha sido un apoyo fundamental. Apartarla sería un error. Luis lo interrumpió con serenidad. El verdadero error es sostener lo que daña. La empresa necesita líderes que construyan, no que dividan. Clara, sin elevar el tono, añadió, esto no es un castigo personal, es una medida imprescindible para recuperar la estabilidad. Sofía quiso replicar, pero los inversores ya habían tomado nota, y uno de ellos declaró, aceptamos la propuesta. La continuidad de la empresa depende de aplicar este plan. Fue el final para Sofía. Con el rostro rígido, se levantó de la silla y salió de la sala sin mirar atrás, dejando tras de sí un silencio espeso. Quedaba Javier. Los inversores le entregaron el documento con la propuesta y le pidieron que firmara. Él lo miró largo rato, los labios apretados, el orgullo desgarrado. Miró a Clara, como si buscara en ella una salida. Y en ese momento recordó la voz de su padre, las advertencias que había ignorado, el cariño que aún lo sostenía en secreto. Clara sostuvo su mirada sin dureza, solo con firmeza. No lo odiaba, pero tampoco lo excusaba. Es tu decisión, dijo en voz baja, para que solo él la oyera. Javier tomó la pluma con mano temblorosa y firmó. El trazo fue lento, casi doloroso, como quien reconoce que su poder se ha roto, pero que aún queda la dignidad de aceptar. Al entregar el documento, la tensión en la sala se aflojó. Luis asintió con satisfacción contenida. Los inversores respiraron aliviados, y Clara sintió un peso liberarse de su pecho. La reunión terminó con acuerdos claros. Nueva etapa, nuevo rumbo.
y la garantía de que Viridian no sería destruida, sino reconstruida. Clara salió de la sala con paso tranquilo, y al mirar el río desde los ventanales, pensó en todo lo vivido. La herida, la humillación, la tentación de la venganza. Había elegido otro camino, y ese camino la había llevado a la victoria más importante, la de mantenerse fiel a sí misma. Caminó por las calles de Sevilla hasta Triana, escuchando guitarras y palmas que salían de los bares. El aire olía a azahar y a vino joven, y en cada rincón se respiraba vida. Se detuvo en un puente, miró el agua que corría y sonrió con calma. Al día siguiente, viajó de vuelta a Toledo. La ciudad la recibió con su silencio familiar, con el eco de las campanas y el aroma de castañas asadas en la plaza. Esa noche, sus padres la esperaban en casa para la fiesta otoñal. Se reunieron en la plaza iluminada con faroles, comieron juntos, rieron y compartieron historias. Clara les ofreció un cucurucho de castañas calientes, y su madre le tomó la mano con orgullo. En medio de la multitud, rodeada de guitarras y palmas, Clara supo que había cerrado un círculo. El verdadero triunfo no estaba en la firma de Javier, ni en la caída de Sofía, ni en los aplausos discretos de los inversores. El triunfo estaba allí, en la sencillez de sentirse en casa, en la fuerza de una familia que la sostenía, en la certeza de haber elegido justicia en lugar de rencor. Mientras Javier bajaba la cabeza, Clara levantó la vista hacia el río, por fin libre de su sombra. En el recuerdo de aquella reunión final en Sevilla, todavía resuena la imagen de Clara, serena frente a los muros de cristal, sosteniendo con firmeza una decisión que no era solo empresarial, sino también humana. El eco de su voz quedó grabado en quienes la escucharon, porque no habló de conquistas ni de derrotas, habló de calma, de sostener con dignidad lo que parecía quebrarse. Y luego, de regreso a Toledo, el aroma de las castañas asadas y la música de guitarras en la plaza devolvieron a su vida la certeza de que el hogar no está en los contratos firmados, sino en la ternura compartida. Así, la historia no termina en una firma ni en un despacho. Termina en una plaza iluminada por faroles, donde la familia y la memoria ofrecen refugio y futuro al mismo tiempo. El mensaje que queda es claro y profundo. El rencor nunca construye. La venganza se disuelve como humo, pero el cuidado sincero abre caminos que permanecen. Aprender a perdonar no significa olvidar. Significa decidir que la herida no será el mapa de nuestros pasos. Y al hacerlo, descubrimos que la fortaleza más duradera nace del cariño que se sostiene en silencio. Igual que una lámpara encendida en una ventana solitaria, un gesto de amor y de justicia puede iluminar un barrio entero y acompañar a los que caminan de noche. En cada vida hay equivocaciones y tropiezos, pero siempre existe la posibilidad de reparar, de tender la mano, de mirar con compasión incluso a quien nos falló. Eso es lo que Clara comprendió, y lo que don Mateo, con la sabiduría de un padre, le recordó: que todos necesitamos una salida para redimirnos, que sin ella el mundo se vuelve demasiado estrecho. Tal vez ahora, al escuchar estas palabras, usted piense en alguien cercano, en una conversación pendiente, en un gesto que podría cambiar una relación. Quizás se dé cuenta de que todavía hay tiempo de sembrar un poco de ternura en medio de tantas prisas. Le invito a guardar esta enseñanza como se guarda una melodía antigua que acompaña al caminar. Si esta historia tocó alguna fibra en su corazón, compártala, hágala suya, porque las historias no se escriben solo para quien las vive, sino también para quienes las escuchan y las recuerdan. Y recuerde siempre que, como el río que fluye sin detenerse bajo los puentes de nuestras ciudades, el amor y el perdón son corrientes que nunca se agotan y que nos invitan, día tras día, a empezar de nuevo.